que pueden ser agregados, como es el módulo inercial, que es un módulo cuyo objetivo es ubicar georreferencialmente el túnel o el recorrido que está haciendo el marrano en una línea. Vienen entonces en la composición del marrano los elementos de transporte, los elementos que le dan la fuerza de transporte, que son las copas o que son los discos, y elementos de protección del mismo marrano que le ayudan a soportar las curvas o que le ayudan a soportar los choques con elementos que detienen su movimiento, como las tapas en las trampas de raspadores. Ahí se diferencian muchos de estos elementos. Hay marranos que son de uso bidireccional, que son muy usados en líneas offshore, que inspeccionan ductos en el mar, que se usan a veces con un cordón umbilical o con un cable en una línea sin producto. Entonces el marrano es capaz de ir hasta un punto de la tubería, hacer la inspección y retornar. Hay marranos bidireccionales, no umbilicales, o que no necesitan cable, que operan con el flujo. Y este tipo de marranos se usa en las líneas donde el operador tiene control en dos direcciones del flujo. Hay marranos unidireccionales, que son los típicos que usa TGI, que están armados para moverse en una sola dirección. Estos marranos son muy fácilmente de identificar porque usan copa. El uso de la copa le da la posibilidad al marrano de tener una dirección, de manejar mejor su velocidad dentro de la tubería o dentro de la cañería. Los marranos de tipo caliper, que están hechos para la inspección de geometría, de detectar anormalidades en la geometría de la tubería, también están compuestos por varios módulos. Hay un módulo que es la energía, un módulo que es la electrónica, pero aquí la electrónica va a ser diferente. La electrónica de este marrano busca capturar los datos por el movimiento de sus sensores. Entonces él lleva, ahora más adelante yo creo que vamos a ver una imagen de los marranos. Él lleva varios sensores que van en contacto con la tubería a lo largo de su recorrido. Estos sensores se mueven de manera diferencial como está hecha la tubería, en la forma como vemos la tubería o como está la tubería en la realidad. Esas oscilaciones de movimiento nos indican dónde hay ovalación, dónde hay curvaturas. De la misma manera, el marrano captura el dato, lo lleva a su electrónica y luego, por comparación con datos conocidos, el proveedor del servicio es capaz de decirnos cuál es el grado de falla en geometría o de curvatura que tiene un ducto. Bien, ¿cómo hacemos el trabajo de inspección con marranos inteligentes con una línea en flujo? Lo primero que una empresa tiene que hacer es decidir cuál es la tecnología que va a utilizar, cuál es la tecnología que le resulta más favorable. ¿Cómo se hace eso? Tiene que ver en su historia cuáles son los indicios y cuáles han sido los defectos y cuál ha sido la forma de fabricación de un ducto. Cuando conoce esa información, puede suponer cuál es el tiempo en el que debe hacer las primeras inspecciones. Las normas A9318 nos están indicando un tiempo de aproximadamente 5 años para líneas nuevas. A partir de nuevo, en el momento en que se termina una construcción, nosotros debemos tener una inspección por lo menos caliper, que nos dé la geometría de la línea para verificar que no hay defectos de construcción. En ese momento no suponemos pérdida de metal, porque no ha fluido, no ha habido desgaste de la tubería, ni ha estado en contacto con producto. Con esta información
la norma nos dice que la primera inspección debe ser en los 5 años. En los primeros 5 años hacemos nuestra primera inspección caliper, primero para asegurarnos que no hay deformaciones de geometría y que el marrano MFL puede pasar correctamente en esa línea. Luego se mete el marrano MFL para revisar las pérdidas de metal o revisar los sitios donde haya defectos con pérdida de metal. Terminadas estas corridas, el retorno es un informe donde nos da los datos de lectura de marrano, los datos de comparación de los datos que registró el marrano en nuestra línea, donde nos dice nuestra defectología y nos dice las anomalías y nos dice cuáles son las anomalías más críticas, y entonces esa lista de datos nos dice qué debemos hacer como plan de mantenimiento correctivo o preventivo sobre una línea para garantizar su capacidad de transporte o para garantizar su seguridad operativa. Los marranos tipo caliper, combinada esta información con la del marrano inercial, que es el que nos va a dar la sensación del túnel o la sensación de el geoposicionamiento del ducto, nos van a dar datos como ovalamiento, que es una pérdida de la circunferencia perfecta del ducto. Nos van a dar datos como sobrepenetración de soldaduras, ubicación de pegas. Nos van a dar datos como sitios donde hay conexiones de ciertos diámetros anexas al ducto, derivaciones, nos van a dar datos de las curvaturas del ducto, y entonces estos datos en gestión de integridad deberíamos estar comparándolos con los datos de los reportes o de los planos ASDI para comprobar el correcto estado de la línea o comprobar movimientos de la línea. Nos debería dar también abolladuras, que son golpes en la tubería. Nos debería mostrar pliegues. Los pliegues son un buen indicador de una aplicación de esfuerzos no prevista o no calculada en un punto de la tubería. El marrano MFL entonces nos va a indicar simplemente pérdidas de metal, el sitio de la pérdida de metal, la ubicación horaria en el ducto donde se presenta la pérdida de metal. Combinada esta información con el marrano inercial, nos da una ubicación con una muy buena aproximación del sitio real donde se encuentra el defecto. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar esta tecnología? En integridad, nosotros tenemos dos herramientas reina para garantizar la condición operativa de una línea. La primera es una prueba de presión, y eso significaría para nosotros sacar de servicio una línea, someterla a una prueba de presión con gas o con líquido hasta los límites que la norma nos establece. Esa es la mejor prueba que uno puede hacer en una línea. Esa prueba nos garantiza los puntos de fallo. Si van a fallar y fallarán en ese momento, y también nos indica si resiste esa línea la presión a la que lo vamos a someter como presión normal de operación, y nos da una buena garantía de seguridad en la operación. Ese tipo de prueba resulta ser costoso, resulta ser necesario sacar de servicio las líneas, cosa que